Ella temblaba. Broken Heart. El CEO la miraba. Sus ojos eran fríos, pero había algo más. Algo que nadie debía saber. El jefe la llamó a su oficina, y todos creyeron que era solo trabajo, pero no lo era. Ella se sentó, con el corazón latiendo al límite. Él cerró la puerta. El silencio era pesado, aterrador. Y entonces, él susurró algo que cambió todo. Si alguien se entera, será el fin para los dos. Ella se quedó congelada. Los ojos de todos afuera, curiosos, ajenos. Nadie imaginaba el secreto que estaba a punto de estallar. ¿Quién tomará el control? ¿Ella o la verdad que podría destruirlo todo? La lluvia golpeaba suavemente los ventanales de la oficina, mientras Elena caminaba por el pasillo con su abrigo gastado, ajustándose la bufanda alrededor del cuello. Sus zapatos, demasiado viejos para el frío de diciembre, resonaban en el suelo brillante y pulido. Cada paso parecía recordarle que no pertenecía a ese mundo, que allí cada sonrisa y gesto estaba calculado, y que ella era solo una sombra entre ejecutivos impecablemente vestidos. Al llegar a su escritorio, miró a su alrededor. Computadoras de última generación, sillas de cuero que parecían tronos, pantallas que mostraban cifras que ella nunca entendería del todo. Elena respiró hondo, intentando no temblar. Sabía que cada error podía costarle más que un simple regaño. Él apareció por la puerta del ascensor, impecable como siempre. Javier, el CEO, alto, de mirada intensa y traje oscuro, caminaba con una seguridad que parecía llenar toda la oficina. Sus pasos resonaban en el silencio como un aviso. Cada movimiento suyo dictaba quién tenía poder y quién estaba a su merced. Elena lo miró de reojo. No podía evitar sentir un escalofrío cada vez que él entraba en la sala. Hoy, sin embargo, algo en su mirada era diferente. No era solo autoridad, había curiosidad, y quizá un atisbo de algo que nunca había visto antes. Elena bajó la vista, concentrándose en los papeles frente a ella, pero su corazón latía con fuerza, anticipando lo que estaba por venir. A los pocos minutos, Javier la llamó. «Elena, necesito que pases mi oficina». La voz era calmada, pero cada sílaba llevaba un peso que hizo que su estómago se retorciera. Se levantó lentamente, sintiendo que todos los ojos invisibles del piso la seguían. Cada paso parecía más largo que el anterior. Al entrar, la oficina estaba oscura, iluminada solo por la luz tenue de la ciudad que se filtraba por los ventanales. Javier cerró la puerta detrás de ella. El silencio era abrumador. Elena sintió que su respiración se aceleraba, y por un momento recordó que había un mundo afuera, uno donde no estaba atrapada por las reglas de este lugar. «Elena», comenzó Javier, y su voz era extrañamente suave. «Hay algo que necesito que sepas». Ella lo miró, confundida y asustada al mismo tiempo. Cada palabra parecía cargada de un significado que no podía comprender todavía. Sus ojos se encontraron, y por un instante, la oficina dejó de ser un lugar de trabajo. Se volvió un espacio donde todo podía cambiar en un segundo. Elena se sentó, intentando mantener la compostura, pero su mano temblaba al sostener el bolígrafo. Javier se acercó, y la distancia entre ellos se sentía imposible de ignorar. La tensión era silenciosa pero palpable, como si el aire mismo supiera que algo prohibido estaba a punto de ocurrir. Mientras hablaban, un sonido interrumpió la conversación, un grito desde la oficina contigua. Elena giró la cabeza y vio a uno de los empleados siendo humillado públicamente por un directivo. La injusticia la golpeó con fuerza. El poder de Javier parecía inalcanzable, pero al mismo tiempo, ella sentía miedo de que cualquier palabra en falso pudiera convertirla en la próxima víctima. Javier notó su mirada y, con un gesto sutil, volvió a centrarla en él. Pero Elena ya había sentido la mezcla de miedo y fascinación que lo hacía tan peligroso y tan imposible de ignorar. El tiempo parecía haberse detenido, y la ciudad afuera continuaba su rutina indiferente, ajena al drama que se desarrollaba entre cuatro paredes. Finalmente, algo rompió el hilo de la tensión. Un correo electrónico llegó a su computadora, con noticias que cambiaban todo. Su hermana había perdido el trabajo por un error que no cometió, y la injusticia era tan evidente que Elena no podía evitar sentir un nudo en la garganta. Su vida, y la de quienes amaba, estaba atrapada en un sistema donde el poder podía decidir destinos con un simple clic. Elena levantó la vista hacia Javier, buscando consuelo, quizás justicia, pero él solo la observaba con esa calma que intimidaba. No había palabras que pudieran protegerla, y la sensación de vulnerabilidad se mezclaba con algo más oscuro, algo que prometía que la historia apenas comenzaba.
La lluvia seguía golpeando los ventanales, y el día que parecía normal había terminado con un golpe de realidad. El mundo no era justo, y ella estaba atrapada justo en medio de un secreto que aún no comprendía del todo. Elena volvió a su escritorio después de salir de la oficina del CEO, con el corazón aún acelerado. Cada paso que daba sobre el suelo brillante parecía resonar dentro de su pecho, recordándole lo frágil que era su posición en aquel mundo implacable. Sentía que cualquier error podía costarle no solo su trabajo, sino también su dignidad. Y lo peor, ahora sabía que había secretos más oscuros de los que jamás había imaginado. Mientras organizaba sus papeles, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era su hermana. No sé cómo vamos a sobrevivir. Me despidieron hoy. Todo por un error que no cometí. Esto no es justo. Elena. Un nudo se formó en la garganta de Elena. La injusticia la golpeaba con fuerza. No bastaba con que ella estuviera atrapada en un mundo donde la oficina era una jaula dorada. Ahora también veía cómo la vida de quienes amaba se desmoronaba por decisiones arbitrarias de personas que jamás sentirían culpa. Su mente estaba hecha un torbellino cuando sintió que alguien la observaba. Levantó la mirada y vio a Javier, parado junto a su escritorio, apoyado contra la puerta con esa calma intimidante que la hacía temblar de nuevo. Su presencia era imposible de ignorar. Sin decir palabra, él señaló una carpeta sobre su mesa, y Elena comprendió que debía seguirlo nuevamente a su oficina. «Elena», dijo él suavemente, pero con esa firmeza que dejaba claro que no había opción. «Necesito hablar contigo sobre lo que pasó con tu hermana». Ella tragó saliva. ¿Por qué un CEO se preocuparía por su hermana? La incredulidad mezclada con miedo la paralizó. No estaba preparada para sentir cercanía hacia alguien que, hasta hace minutos, parecía solo un símbolo de poder absoluto y despiadado. Sin embargo, mientras entraba a su oficina, pudo notar que algo había cambiado en la forma en que la miraba. No era solo autoridad, sino preocupación genuina, aunque envuelta en misterio. Elena se sentó, y Javier cerró la puerta detrás de ella. La luz tenue de la oficina proyectaba sombras largas, casi dramáticas, que enfatizaban la distancia entre poder y vulnerabilidad. Él tomó asiento frente a ella, pero no parecía la típica postura de un jefe. No había juicio, ni autoridad aplastante. Había algo más, algo difícil de descifrar. «Tu hermana fue un error», sí, comenzó él. «Pero no es solo eso. Hay alguien más que quiere aprovecharse de esta situación. Alguien que se beneficia de injusticias como esta». Elena frunció el ceño, confusa y asustada. «¿Quién?», preguntó, con un hilo de voz. «No puedo decirlo todavía», respondió Javier. «Pero necesito que confíes en mí. Confíes en que puedo ayudar, aunque no entiendas todo ahora». Elena sintió como un conflicto interno la consumía. ¿Podía confiar en él? Cada fibra de su cuerpo le decía que debía mantenerse alerta, que cualquier acercamiento podría ser peligroso. Sin embargo, había algo en su mirada que le hizo pensar que quizás, solo quizás, alguien finalmente estaba de su lado. Mientras hablaban, Javier se inclinó levemente hacia ella. La tensión en la habitación aumentó, no solo por la conversación, sino por lo que no se decía. Cada palabra estaba cargada de significado. Cada silencio parecía prometer algo que ninguno de los dos podía nombrar. Elena sintió que el mundo exterior desaparecía, que solo existían ellos dos y un secreto que nadie más debía conocer. «Elena, hay algo que también necesito que sepas sobre ti», continuó Javier. «Tu habilidad, tu inteligencia no han pasado desapercibidas. Pero hay quienes querrán verte fracasar, porque representas un riesgo para ellos». Sus ojos se suavizaron por un instante, y luego volvieron a endurecerse. «Debes estar preparada. Esto no será fácil». La realidad golpeó a Elena como un puñetazo. La oficina, que parecía segura por un instante, ahora era un campo minado lleno de secretos y enemigos invisibles. Todo lo que había creído justo o predecible se desmoronaba frente a sus ojos. Y en medio de ese caos, Javier seguía siendo una presencia que mezclaba peligro con protección, miedo con deseo, poder con vulnerabilidad. Un ruido seco interrumpió la conversación. Alguien golpeó la puerta. Un asistente, pálido y tembloroso, apareció con un sobre en la mano. «Señor, esto acaba de llegar para usted». El CEO lo tomó sin mirar, pero sus dedos se tensaron mientras lo abría. Elena pudo ver solo un fragmento de contenido: cifras, contratos, nombres. Su corazón se hundió al comprender que había algo mucho más grande y peligroso de lo que ella imaginaba. «Esto cambia todo», dijo Javier, su voz más baja de lo habitual.
y nos coloca a ambos en una posición que podría ser insostenible. Elena se inclinó hacia él, casi por instinto, buscando alguna señal de esperanza. Pero Javier permaneció serio, casi frío, aunque sus ojos reflejaban algo más profundo: preocupación, culpa, quizá incluso algo que ella no estaba lista para entender. El silencio volvió a caer sobre la oficina, pesado y opresivo. Elena sentía la presión en el pecho, como si el aire mismo estuviera cargado de expectativas, secretos y peligro. Todo parecía injusto. Ella no había pedido estar en medio de un juego de poder, no había buscado el interés del CEO ni los problemas que ahora amenazaban su vida y la de su hermana. Y aún así, allí estaba, atrapada entre miedo, deseo y un futuro incierto. Minutos después, Javier finalmente habló, rompiendo la tensión. Elena, hay algo más. No puedo decírtelo todo ahora, pero debes saber que algunas personas harán cualquier cosa para mantenerte abajo, para asegurarse de que no descubras la verdad. Su mirada se intensificó. Y quizás para asegurarse de que yo no me acerque a ti. Elena tragó saliva. La injusticia la golpeó con fuerza. Todo parecía un laberinto sin salida. Poder, secretos, amenazas invisibles. Y en medio de todo, un sentimiento prohibido crecía lentamente en su pecho. Algo que mezclaba miedo y fascinación, peligro y deseo. Un sentimiento que sabía que podría destruirla si alguien lo descubría. La tensión se hizo insoportable cuando Javier se levantó y se acercó un paso más. Por un instante, Elena creyó que todo podía romperse, que un solo movimiento podría arruinarlo todo. Pero antes de que pudiera reaccionar, el teléfono de Javier sonó. Él tomó la llamada, y su rostro cambió de expresión, algo que Elena no esperaba, algo que hizo que su estómago se retorciera de miedo y anticipación. «Tenemos un problema», dijo Javier, más bajo, casi susurrando para sí mismo. Algo que nadie debería descubrir, pero que ya está fuera de control. Elena sintió como el mundo se cerraba a su alrededor. Todo lo que había pasado hasta ahora era solo el comienzo. Cada secreto, cada injusticia, cada mirada cargada de emociones prohibidas, había preparado el terreno para algo mucho más oscuro, algo que cambiaría todo para ambos. El CEO terminó la llamada y miró a Elena con una mezcla de urgencia y culpa. «No hay tiempo que perder. Lo que descubrí podría destruirnos a ambos. Debemos actuar, y rápido». Ella lo miró, intentando entender, intentando procesar la avalancha de emociones: miedo, deseo, tensión, injusticia, y la incómoda certeza de que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de volverse irreconocible. El sonido de la lluvia contra los ventanales se intensificó, acompañando un silencio cargado de presagio. Y en ese instante, Elena comprendió que nada volvería a ser igual. El juego había cambiado. El tablero estaba puesto, y la primera jugada ya había sido movida. La lluvia había cesado, pero el cielo permanecía gris y pesado sobre la ciudad. Elena caminaba por el pasillo de la oficina con pasos decididos, aunque su corazón aún latía a un ritmo frenético. Cada palabra de Javier, cada gesto, cada silencio de los últimos días la había marcado profundamente. Sabía que hoy sería un día crucial. La verdad debía salir, y lo prohibido estaba a punto de enfrentar la realidad. Al llegar a la oficina del CEO, encontró a Javier de pie junto al ventanal, observando la ciudad. Su silueta, recortada contra la luz tenue de la tarde, parecía más vulnerable que nunca. Elena sintió un nudo en el estómago. Durante semanas había sido testigo de secretos, injusticias, y de una tensión que mezclaba miedo, deseo y complicidad. Ahora todo debía confrontarse. «Elena», dijo él, sin volverse. «Gracias por venir». Su voz era suave, cargada de emoción contenida. Ella cerró la puerta tras de sí, tratando de mantener la compostura. «No puedo seguir ignorando lo que está pasando aquí», dijo, con la voz temblorosa pero firme. «Mi hermana perdió su trabajo injustamente, y hay más cosas que nadie me dice, cosas que afectan a todos nosotros». Javier suspiró y finalmente se giró, sus ojos encontrando los de ella con intensidad. «Tienes razón», dijo. «Todo esto ha sido injusto. Y lo peor es que no solo afectó a tu hermana, sino a muchas otras personas. He intentado mantenerlo bajo control, pero hay fuerzas poderosas que juegan un juego que va más allá de esta oficina». Elena sintió como su pecho se apretaba. Cada palabra confirmaba lo que ya temía. El mundo en el que trabajaban estaba lleno de mentiras y traiciones. Sin embargo, también había algo más, algo inesperado,
Javier parecía genuinamente preocupado, vulnerable incluso. Esa mezcla de poder y humanidad la confundía y la acercaba peligrosamente hacia sentimientos que sabía que debían permanecer ocultos. «No sé si puedo confiar», susurró Elena. «Todo esto es demasiado». Él se acercó lentamente, reduciendo la distancia entre ambos. «Lo sé», dijo con voz grave. «Pero no es solo confianza. Es comprensión. Necesito que sepas que, aunque no puedo cambiar todo de inmediato, estoy contigo en esto». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. Elena sintió que el tiempo se detenía. Podía escuchar cada respiración, cada latido del corazón, como si la oficina se hubiera convertido en un universo aparte, un lugar donde solo existían ellos dos y el secreto que había crecido entre miradas y palabras no dichas. «Javier», dijo finalmente, apenas audible, «no puedo negar lo que siento, ni lo que temo». Sus ojos buscaron los suyos, implorando claridad. Él se inclinó ligeramente, acercándose más. «Yo tampoco puedo negarlo», confesó, con un tono cargado de emoción. «Pero debemos ser cuidadosos. Esto, nosotros, es peligroso. Para ti, para mí y para todos los que nos rodean». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La emoción que la había mantenido despierta durante noches interminables ahora se hacía tangible, real y peligrosa. Sin embargo, la injusticia, el miedo y la opresión del mundo exterior hacían que ese acercamiento prohibido pareciera un refugio necesario, aunque fuera efímero. De repente, un golpe en la puerta interrumpió el momento. Era el asistente con una carpeta urgente. Javier la tomó y abrió, mostrando documentos que revelaban la corrupción y negligencia que habían causado los problemas recientes: despidos injustos, manipulaciones financieras, favoritismos evidentes. Elena lo miró, incrédula. La injusticia que había sentido durante semanas ahora estaba al descubierto, y con pruebas irrefutables. «Esto», dijo Javier, «nos da la oportunidad de arreglarlo. Pero no será fácil». Sus ojos se suavizaron. «Necesito que estés conmigo». Elena respiró hondo. Por primera vez, la desesperanza dio paso a un atisbo de esperanza. Juntos, podían enfrentar la verdad, aunque el precio fuera alto. Sabía que sus sentimientos por él complicaban todo, pero también comprendió que esa conexión podía darles la fuerza que necesitaban para luchar contra la injusticia. Durante la tarde, trabajaron juntos para preparar un plan: exponer las irregularidades, proteger a los inocentes y restaurar la justicia. Cada paso estaba cargado de tensión. Cada decisión era un riesgo. Pero Elena sintió algo que no había sentido antes: control sobre su destino, aunque fuera parcial. La vulnerabilidad se transformó en coraje. Mientras revisaban los documentos, sus manos se rozaron accidentalmente. Un pequeño contacto, casi imperceptible, pero suficiente para enviar un torbellino de emociones a través de ambos. La mirada que compartieron estaba cargada de todo lo que habían sentido: miedo, deseo, complicidad y una promesa tácita de apoyo mutuo. El sonido del timbre del correo electrónico marcó la llegada de nuevas noticias. La evidencia había sido recibida por la junta directiva y la reacción fue inmediata. Los responsables comenzaron a enfrentar consecuencias: despidos, investigaciones internas y acciones legales empezaban a restaurar la justicia. Elena sintió una mezcla de alivio y triunfo, aunque sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Cuando la tensión disminuyó, Javier se acercó nuevamente. Esta vez, no había necesidad de palabras urgentes. Solo miradas sinceras, llenas de emoción y entendimiento. Elena pudo ver en sus ojos no solo autoridad, sino respeto, cuidado y un sentimiento prohibido que, aunque arriesgado, no podía negarse. «Gracias por confiar», dijo él suavemente. «Por quedarte, incluso cuando todo parecía perdido». Elena sonrió, una mezcla de alivio y emoción que le llenaba el corazón. «Gracias a ti», respondió. «Por ser honesto, por luchar y por estar aquí». La lluvia había dejado paso a un cielo despejado, y la luz dorada del atardecer se filtraba por los ventanales, iluminando la oficina con una calidez inesperada. Era un símbolo, pensó Elena, de que incluso después de la tormenta más intensa, podía surgir claridad y esperanza. Mientras miraban juntos la ciudad, Elena comprendió algo fundamental. Las injusticias no desaparecen por sí solas, pero enfrentarlas con valentía y apoyo mutuo puede transformar incluso la situación más oscura. Y en ese proceso, la conexión humana, aunque prohibida o complicada,
puede dar fuerza y guía. La historia de Elena y Javier no terminó con la resolución de los problemas, pero sí con un aprendizaje profundo. La vida es injusta, el poder puede ser cruel y los secretos pueden destruir. Pero la valentía, la verdad y la empatía tienen el poder de cambiar destinos y reconstruir vidas. Al salir de la oficina, Elena sintió que había crecido, no solo en fuerza y coraje, sino también en comprensión. Comprendió que sus emociones, por complejas o prohibidas que fueran, eran parte de su humanidad. Y Javier, al verla, supo que juntos podían enfrentar no solo la injusticia, sino también los desafíos de un corazón que aprendía a confiar, amar y luchar. Mientras caminaban por el pasillo hacia la salida, Elena lanzó una mirada a la ciudad iluminada por los últimos rayos del sol. Por primera vez, sintió que, aunque el camino por delante seguiría siendo difícil, existía la posibilidad de un futuro justo, valiente y lleno de significado. Y en ese instante, la tensión, el miedo y el secreto prohibido dejaron espacio para algo más duradero. Esperanza, aprendizaje y la certeza de que incluso lo prohibido puede enseñarte lo que significa ser valiente, humano y verdadero. La verdadera fuerza no está en el poder que se posee, sino en la valentía de defender lo justo, proteger a quienes amas y mantener tu dignidad incluso cuando todo parece perdido.